Bienvenidos a un nuevo video de Dracoa. El día de hoy te traigo otro tutorial sobre el personaje, sobre lo que es crear un buen personaje que no caiga en un cliché, que te servirá para tu novela, para tu cuento, para tu guión, tu obra de teatro, tu cómic o lo que tú quieras escribir. Así que quédate y no olvides compartir, suscribirte, darle like o comentar cualquier. Bien amigos, como se los prometí, vamos a ver lo que es crear personajes originales que les vaya a servir a ustedes para lo que es su obra o lo que quieran escribir. Podemos empezar con aquellos personajes que tienen algo en común, pero que a la vez no tienen nada que ver. Me vas a decir, oye, ¿cómo vas a meter a un Batman, a un Superman, con algo que tenga en común con el Chavo del 8 o Harry Potter? Pues si no, estás loco. ¿Qué tienen que ver ellos también con Juan Páramo o Juan Preciado, el personaje de la novela Pedro Páramo? Va a decir, no tiene nada de congruencia lo que me estás diciendo. O con Daenerys Targaryen de Juego de Tronos. Estoy hablando de series, de películas, de cómics, de personajes literarios. ¿Qué tienen en común estos personajes tan dispares entre sí? Sé que te estás preguntando lo mismo. La respuesta es simple. Ellos son huérfanos. ¿Y por qué los autores generalmente usan este recurso? Generalmente lo usan para poder crear empatía. No hay mayor dolor para un ser humano que perder a los padres. El simple hecho de visualizar esto, aunque sea la persona más dura del mundo, la persona más amarga, el solo hecho de pensar en los padres es lo más hermoso y a la vez es lo peor que le puede pasar a uno, el perderlos. Porque ya tienes esa imagen materna que te va a proteger, esa imagen paterna que va a ser tu ídolo, tu Dios. ¿Sí me explico? Entonces, generalmente para crear personajes que sean entrañables, tienen siempre que tener algo que lo resientan desde la infancia. Lo vemos con Harry Potter. También está obviamente Frodo Bolsón, que nada más cuenta con su tío, Bilbo Bolsón. Daenerys Targaryen, que es perseguida junto con su hermano. Y así sucesivamente cada personaje. Batman es el trauma que maneja la muerte de sus padres, por lo que se convierte en Batman. Spider-Man, que vive con sus tíos. Y me puedo dar una vuelta por muchos libros, por muchos personajes de cómics, por personajes de series, y nunca voy a terminar porque tienen este común denominador generalmente. Pues bien, ya sabes, personajes que tal vez son muy distópicos entre sí, que no caben en un multiverso como el de DC, pero que tienen esa cualidad o ese común denominador. Pues bien, como ya vemos a continuación, no importa que una estructura sea similar de un personaje a otro, no importa el universo, no importa el medio en el que se va a cantar esa historia, si es un cómic, si es una serie, una película o una novela, pero el personaje tiene que tener algo esencial siempre para que tu lector o tu espectador sienta que es real ese personaje, a pesar que es un personaje de ficción. ¿Sí me explico? No porque sea un personaje de ficción significa que vamos a poner un personaje real, porque perdería interés. Entonces queremos que nuestros personajes principales, antagónicos, tengan de cierta manera esa empatía, ese vínculo con el lector, con el espectador, que los motive a seguir sabiendo qué es lo que pasa con ellos, qué es lo que pasa con este es el malo, no me importa, pero quiero saber qué es lo que pasa con el malo, cómo se desarrolla su historia. ¿Sí me explico?
Ejemplos hay muchos. Les puedo poner claramente personajes que han sido muy viscerales como en películas. Tony Montana en la película de Scarface, no sé si a lo mejor la vieron en la época de los 80s, es un clásico. El personaje no va a ser una sinopsis de la película ni del personaje, pero el lenguaje que usa es un lenguaje coloquial, vulgar, como se hablaban en su momento y se habla. Está el otro personaje de Benny en la película El Infierno. Es un indocumentado mexicano que llega a su pueblo, está lleno de narcotraficantes. El vocabulario que usa Benny es un vocabulario vulgar, coloquial, como el que se usa en cualquier zona rural del país de México. Bien, no sé por qué, pero casi siempre tenemos esta vinculación con personajes que son testarudos, que son irreverentes, que son groseros. Está Tyrion Lannister, que para muchos fue el mejor personaje de todo Game of Thrones, incluso tenía más seguidores que el propio Jon Snow, siendo que no era físicamente nada atractivo, pero era un personaje real, que tenía avaricia, caía en las tentaciones carnales, en la bebida, vomitaba, defecaba. Era algo que todo el mundo hace. Tenía sus pasiones, sus defectos, pero a final de cuentas tenía algo que lo hacía ser humano. Y ese personaje de la pasta celulosa, que es del libro, pasó fronteras a la serie, como todos los demás personajes, pero no perdió el interés y lo seguíamos viendo continuamente. La propia Arya Stark, del mismo Juego de Tronos, también su forma de llevar los diálogos la llevó a ser uno de los personajes favoritos de la serie, más que incluso la misma Daenerys o más que Cersei, que eran las guapas, las hermosas, las reinas. Otro personaje, Deadpool, irreverente, con un lenguaje grosero, atípico. Novelas literarias como Violeta, en la novela de El Diablo Guardián, también entra en ese concepto, ¿no?, de personajes irreverentes, pero que tienen mucho que dar, porque son como tú, son como yo, son como la vecina, el vecino. Son personajes que no están hechos perfectamente moldeados, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes me van a odiar, pero van a decir, oye, no te metas con Harry Potter, es intocable, y yo sé que hay muchos millones de fans. Pero a Harry Potter, pese a eso que tenía de ser huérfano, tenía a sus amigos que eran un complemento, pero era Harry Potter, todo le salía bien. Siempre toda la atención estaba hacia Harry Potter. Es como tal vez en la novela de Dan Brown, en la novela de Dan Brown donde ha salido Robert Landon, el profesor de simbología, que de cierta manera todo le sale bien. Entonces lo que a veces quiere ver un lector, lo que quiere leer un lector, lo que quiere ver un espectador, es algo real, que sea un personaje sí, de ficción, pero que sufra, que esté alegre, que tenga los mismos, ahora sí que las mismas complejidades y obstáculos que tiene una persona real. Porque al final de cuentas el personaje debe ser carnal, el personaje debe amar, debe sufrir, debe llorar, debe soñar, debe tener pesadillas. El personaje debe ser real, no porque sea de ficción significa que no va a tener defectos, no porque sea ficción no va a tener momentos felices, no. Tiene que ser lo más parecido a una persona real. También hay algo que sucede con algunos personajes, principalmente antagónicos, que por esa amalgama de matices que tiene su personalidad, tienden a ser más observados o a llamar más la atención de los mismos lectores y espectadores. Ejemplos: el Joker, lo vimos en la reciente entrega estelarizada por Joaquin Phoenix, que para muchos superó a la actuación de Heath Ledger, para otros no, pero al final de cuentas el Joker se ha vuelto un personaje
antagónico sí, pero con matices que en muchos lugares le han puesto como un culto, ¿no? Un personaje de culto se puede decir. Creo que de los pocos antagonistas que tienen esa, se puede decir, esa altura de calidad histriónica, calidad literaria, el trasfondo, el contexto, todo lo que le quieran poner. Pero el Joker es de los pocos personajes de cómic que han pasado literalmente a lo que es series, a lo que es el cine, y han permanecido y han mantenido esa esencia que los caracteriza mucho, por lo cual está vigente y que grandes actores lo han interpretado de manera magistral y nunca lo han defraudado. Incluso es más difícil interpretar al Joker que el mismo Batman. Otro ejemplo cinematográfico, este no viene de viñeta, sino que es 100% cinematográfico, es Darth Vader de Star Wars. En lo personal, para mí, uno de los mejores antagonistas por toda la historia, por todo lo que es la saga, que ya vimos la conclusión, que a lo mejor no gustó para muchos, pero lo que es la familia Skywalker, ¿verdad? Pero lo que es Darth Vader en sus inicios, en las primeras 3 películas, fue el que se llevó realmente los aplausos, por ese misticismo, por ese misterio que manejaba atrás de su máscara, de ese color negro, de la forma en la que hablaba, más que incluso Luke Skywalker o que a lo mejor Yoda, ¿verdad? Pero son personajes que son antagónicos, pero el mismo misterio que los mantiene en la historia. Bien, también otro de los elementos principales para crear buenos personajes, y principalmente que sean personajes protagónicos, es rodearlos de muchos personajes que sean tan diferentes entre sí. Esto es como un complemento, sería como una extensión de ese personaje principal o protagónico. De igual manera, el personaje antagónico servirá como complemento para tu personaje principal. ¿Por qué? Ejemplos: Frodo en El Señor de los Anillos tenía a sus amigos los hobbits, estaban alrededor también, estaba el enano, estaba Gandalf, estaba Aragorn, estaba el elfo. Entonces ellos hacían el complemento de Frodo para hacerlo un poco más humilde, más débil, más valiente, más distraído, lo que sea, pero es un complemento. Otro tipo de las sagas era Daenerys Targaryen con su séquito de seguidores que tenía, sus guardaespaldas, toda la gente que lo seguía también, la traductora. Entonces ellos la hacían ver un poco más agresiva, un poco más noble, dependiendo del carácter. Bueno amigos, espero que les haya gustado este tutorial. Seguiré subiendo más material sobre todo tipo de temas. Sobre todo, un consejo: nunca dejen de crear. Sé que están pasando por una situación muy difícil, por mucho estrés, por mucha desolación, pero hay esperanza al final del camino. Muchas gracias por su apoyo. Les agradezco que se puedan suscribir, darle like, comentar, compartir sobre todo. La vida es bella, la vida es única, hay que aprovecharla. Hasta la próxima.